¿Qué tal? Buenas noches. El equipo número 4 les vamos a hablar acerca de la comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal es entre personas, siempre entre personas. Se da uno a uno o uno a varios. El 75% de las ocasiones que estamos conscientes se da este tipo de comunicaciones interpersonales. Cuando una persona expresa sus ideas a otra persona y ésta reacciona de alguna manera, se está dando en ese momento la comunicación interpersonal. Esta tiene que cumplir con que se dé cara a cara. Los mensajes verbales y no verbales siempre se están enviando y recibiendo de manera constante. Los mensajes verbales son aquellos que transmitimos mediante la lengua hablada. Los mensajes no verbales son los que transmitimos mediante las gesticulaciones. Las características de los mensajes es que son espontáneos, salen de manera natural. Son recíprocos porque los enviamos y también los recibimos. Son dinámicos porque interactúan. Son únicos porque en ese momento se expresan sentimientos en una conversación, se expresan palabras que en otra conversación va a ser diferente. Son variables porque de un contexto que estamos hablando, de un contexto formal, podemos pasar a un contexto informal. En ese momento y viceversa se dice que son variables. El nivel de interacción de estos mensajes, hay dos muy importantes de los que tenemos que mencionar. Los simétricos es donde se da una igualdad entre los sujetos que están interactuando, una igualdad ya sea jerárquica, de intelecto o de estatus social. Normalmente en este tipo de interacción es más amigable, todos se llevan bien. En el otro tipo de interacción es el complementario. En el complementario siempre hay un nivel más alto jerárquico, social o de estatus social o de intelecto. En este tipo de interacción hay más fricción porque el individuo que se ve afectado, el que está a un nivel más bajo del otro, es el que se siente más incómodo. Un ejemplo claro es la relación patrono-subordinado. Cuando el patrono tiene alguna conversación, ya sea formal o informal, con el subordinado, la parte afectada, que en este caso sería el subordinado, siempre se va a ver un poquito más afectado e incómodo. Ahora vamos a hablar de la afinidad sana de la comunicación interpersonal. La afinidad busca la satisfacción de las expectativas de ambas partes cuando se está dando la comunicación interpersonal. Esta tiene que cumplir con ciertas cosas. Por ejemplo, saber escuchar. ¿Qué es saber escuchar? Saber escuchar a la otra persona a la que nos está transmitiendo su mensaje o estamos conversando. Se debe de compartir sentimientos, puntos de vista. Se debe de tener un compromiso para estar escuchando a esa persona. Se debe de interactuar recíprocamente con esta persona. Esto va enlazado al punto número 1, que es saber escuchar. Si nosotros sabemos escuchar, vamos a saber interactuar con esta persona y saber entrar en los precisos momentos para expresarles un punto de vista, expresarles un sentimiento, expresarles nuestra opinión o simplemente nuestro apoyo. Le dejo el espacio a la señorita Irene García. Muchas gracias. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, licenciada. Muy amable compañero Ángel. A mí me correspondió hablarles sobre el tema tipos de comunicación. Sabemos que la comunicación interpersonal es lo más importante porque nosotros podemos interactuar con una persona. Va a depender cómo interactuemos. Y este tipo de comunicación se divide en dos: la racional y la emocional. ¿Qué es la racional? Así como su nombre lo dice, es un tipo de comunicación que se piensa, es lo que tiene más lógica, o es el tipo de comunicación que nosotros pensamos al hablar con cierta persona, ubicamos que tenga coherencia, que se entienda y que la otra persona nos entienda. No son palabras en vanas, digamos, en el sentido que la persona que nosotros le expliquemos o hablemos, que nos entienda qué es lo que queremos decir. Y este tipo de comunicación, por ejemplo, podría ser de que si nosotros como personas queremos comprar un carro, tenemos que ver si es necesario, si de verdad lo necesitamos o solo es un lujo.
es lógica. Por eso dice tipo de comunicación es pensar bien si nosotros queremos comprar el carro. También porque es un gasto, tenemos que pensar no solo que es un gasto, sino el mantenimiento, diésel, por un accidente, seguros, va a depender, de eso depende. También podría ser comprarse una casa. Va a depender si nosotros tenemos ingresos o si de verdad necesitamos esa casa. También pensar en dónde lo vamos a comprar, cómo lo vamos a pagar y si lo vamos a comprar, si de verdad nos sirve o queremos habitar en esa casa. No solo por un lujo o gastar porque tenemos dinero, sino es pensar, es tener lógica, coherencia en lo que estamos hablando. Va. Y el otro tipo de comunicación está el emocional. Lo que quiere decir emocional es que es nuestros sentimientos, que es algo espontáneo. Podría ser las metas, nuestra forma de pensar, pero es no tener lógica, sino son los sentimientos que nos nacen. Así, por ejemplo, podría ser la de, ¿cómo se llama? Digamos, un entierro o un funeral. Nosotros como personas vamos a estar tristes. Nuestra comunicación o el tipo de comunicación que vamos a interpretar o hablar con otra persona va a ser de tristeza, no de felicidad. O también podría ser de comprarnos una casa. El tipo de comunicación es alegría, positivismo, entre otros. Los dejo con mi compañero Fabián, que les va a hablar el siguiente tema. Muy amable. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Gonón. Yo les voy a explicar sobre el propósito de la comunicación interpersonal. Como ya lo habían mencionado mis compañeros, la comunicación nace como algo vital para el ser humano. Gracias a ella nos podemos expresar, podemos presentar nuestras ideas o propuestas. También podemos entablar relaciones con las demás personas, crear grupos de trabajo o de lo que sea. Y a esta comunicación en la que creamos grupos y el fin es relacionarnos, se le da un propósito social. Cuando buscamos algo más allá de solo relacionarnos, obtenemos un propósito utilitario, que es a través de esa conversación generar algo más. Por ejemplo, vamos con nuestro jefe por un aumento de sueldo. Nuestro fin no es solo entablar la relación con él y que seamos amigos, no. Nuestro fin en esa conversación, en esa comunicación, sería obtener ese aumento de sueldo. Pero ¿cómo definimos este propósito utilitario? Lo definimos de dos maneras. Hay una manera terminal y una manera instrumental. La terminal sería que al llegar con nuestro jefe escuchara nuestra propuesta y con eso nosotros nos diéramos por satisfechos. La instrumental sería que llegáramos con nuestro jefe, pero se quedara que al cerrar la comunicación nuestro jefe dijera sí, le voy a dar ese aumento de sueldo. Así se definirían estos dos tipos de propósitos utilitarios. Pero ¿cómo realizamos una conversación? Una conversación no es más que un diálogo entre dos personas, el intercambio de palabras entre dos personas. Esa sería una conversación muy amena, que es un requisito indispensable dentro de una conversación, que entre las dos personas haya comodidad. Y para esto no es solo, muchos confunden la conversación con ir y preguntar a la otra persona cosas sobre su vida, sobre su trabajo, sobre lo que sea, pero realizar preguntas y respuestas. Y esto es todo lo contrario a una buena conversación, porque no es amena. Ahora, para tener una buena conversación debemos de tener un inicio, donde nos presentamos, decimos nuestro nombre y cosas relacionadas a nosotros. Tenemos también el desarrollo del tema, donde ya presentamos el tema, hablamos con otra persona, información generalizada sobre lo que se va a tratar. Luego vamos al desarrollo. En el desarrollo hablamos cosas
mucho más puntuales, más específicas. Indagamos más sobre el tema y planteamos todo lo que debemos plantear, hipótesis, especificamos, damos evidencias, damos más información, entre otras cosas. También se debe dar un cierre. En el cierre, esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque ambas personas van a platicar si el propósito de esa conversación se cumplió, si el objetivo se cumplió, si se llegó a algún acuerdo o no se llegó a algún acuerdo, depende de la situación en la que se esté manejando. Este fue mi tema y los de... Buenas noches, mi nombre es María del Carmen Domínguez, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la carrera Administración de Empresas. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes el tema de la entrevista. La entrevista es un proceso de comunicación e intercambio de ideas y opiniones que se dan por medio de una conversación entre una o varias personas con el fin de informar a un público determinado. Dentro de los componentes fundamentales de una entrevista está el entrevistador, que es el encargado de dirigir, organizar, controlar el desarrollo de la conversación, encargado del cumplimiento del objetivo de la entrevista y de mantener un clima cordial durante el proceso de la comunicación con los participantes. El entrevistado, persona dispuesta a compartir con un receptor o grupo de receptores información, conocimiento, opiniones e ideas de un tema. La interacción es la que se da durante el proceso de la comunicación interpersonal durante la entrevista. El propósito de la entrevista es obtener información y analizarla, intercambiar ideas y opiniones, cambiar y reforzar ideas y convencer. Estos propósitos permitirán guiar, dirigir y controlar la secuencia y tiempo del formato que se maneja durante la entrevista. La estructura de la entrevista se compone por varios pasos, por la apertura y presentación del tema, donde se establece la credibilidad del presentador y se explica el objetivo de la entrevista. El cuerpo principal, donde el entrevistador expone las preguntas y obtiene las respuestas por parte del entrevistado. La conclusión, donde el entrevistador hace un resumen dando a conocer los puntos más importantes tratados y dados durante la entrevista. Y el cierre, donde se despide al entrevistado y se le agradece su participación. Dentro de los tipos de entrevista podemos encontrar el persuasivo, interactivo y de frecuencia. En el tipo de entrevista persuasiva se encuentra la entrevista periodística, la cual difunde la información a través de medios masivos como radio, televisión y prensa. La entrevista judicial, donde se realiza una serie de preguntas efectuadas y distintas a diferentes personas que tienen conocimiento o pueden brindar información acerca de un hecho que se investiga con el objetivo de obtener información necesaria que el caso requiera. En el tipo de entrevista de interacción podemos encontrar la entrevista estructurada, donde se planea con anticipación las preguntas y se pide el consentimiento previo al entrevistado. La entrevista libre, donde el entrevistado tiene la libertad de poder realizar preguntas abiertas y sin ningún orden predeterminado. La entrevista estandarizada, donde se planean las preguntas y se ejerce un cierto control sobre las respuestas. La entrevista única, donde el entrevistador podrá hacer una sola vez la entrevista. Y por último, el tipo de entrevista de frecuencia, donde podemos encontrar la entrevista periódica, la cual se realiza por periodos establecidos. De momento es todo. Espero que les haya agradado nuestra explicación acerca de la comunicación interpersonal en sus diferentes facetas. Espero que todos estén bien, licenciada.
Compañeros, éxitos y feliz noche. Muchas gracias.